Nosotros vamos a hablar sobre los mecanismos moleculares de la resistencia a la insulina. En primer lugar, a manera de introducción, vamos a hablar un poco de lo que es diabetes. Sabemos que esta es una enfermedad crónico-degenerativa caracterizada por la presencia de resistencia a la insulina, la cual contribuye al desarrollo de condiciones como dislipidemias, hipertensión y arteriosclerosis. Sabemos que la insulina cumple funciones vitales en nuestro organismo, como lo que podemos ver en pantalla. Se han identificado varios mecanismos celulares, tanto extrínsecos como intrínsecos, que presentan una relación de causa-efecto entre el aumento de peso y la resistencia periférica a la insulina. A continuación detallaremos más a fondo cada uno de ellos. Hablando un poco sobre las acciones de la insulina. Bien, la insulina afecta de manera directa o indirecta la función de casi todos los tejidos del cuerpo. Los tejidos responsables del almacenamiento y metabolismo de energía son los músculos y tejido adiposo, ya que estos desempeñan funciones importantes en el desarrollo de resistencia a la insulina, obesidad y diabetes tipo 2. La insulina cumple un papel importante en la regulación de la contractilidad cardíaca, el tono vascular, además en el metabolismo de los lípidos, glucosa y proteínas. Permite la absorción de glucosa en sangre, trabaja como un neuromodulador en el sistema nervioso central y se sabe que hay receptores de insulina en el cerebro, los cuales regulan el desarrollo neuronal, del peso corporal, conductas alimentarias y procesos cognitivos. Continuaremos con los mecanismos moleculares de las acciones de la insulina. Como se visualiza en la imagen, podemos ver las vías de señalización de la insulina. Esta, después de interaccionar con su receptor, recluta y fosforila principalmente dos proteínas adaptadoras. La IRS, que es el sustrato receptor de insulina, el cual es el primer mediador de las acciones metabólicas de la insulina, y la SHC, que media las acciones de proliferación y crecimiento celular. Ambas proteínas funcionan organizando complejos moleculares que desencadenan cascadas de señalización intracelular. Entre las principales vías mediadas por la IRS se encuentra la vía PL3K-AKT, que es el fosfatidilinositol 3 sinasa, el cual tiene un papel central en la activación y regulación de diversos procesos metabólicos, en lo que se incluye la estimulación del transporte de glucosa, síntesis de glucógeno, de proteínas y la adipogénesis. En el caso de la SHC, esta se asocia a la activación de la vía de las MAP sinasas para regular sus funciones proliferativas y de crecimiento. Hablaremos ahora sobre la regulación de las acciones de la insulina. Las acciones de la insulina son altamente reguladas para promover el adecuado funcionamiento de sus acciones metabólicas, promotores del crecimiento y proliferaciones celulares. A nivel del receptor, se han descrito varios mecanismos de regulación entre los que se incluyen su endocitosis y reciclamiento, la desfosforilación de residuos de tirosina clave que participan en la activación del receptor y en su asociación con proteínas adaptadoras, por acción de la PTB1B, que es la fosfatasa de fosfotirosinas, y la fosforilación del receptor en residuos de serina y tronina por la proteína quinasa y otras sinasas de serina-tronina que afectan la actividad enzimática del receptor de insulina. Ahora hablaremos netamente sobre los mecanismos moleculares de la resistencia a la insulina. Sabemos que una característica de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina. Esta es una condición donde las células no responden de la manera adecuada a la insulina. Esto puede ser causado por diversas razones, entre las que incluyen las mutaciones o modificaciones posttraduccionales del receptor de insulina, del IRS o de moléculas efectoras localizadas río abajo del mismo. En pantalla podemos ver algunas alteraciones de la resistencia a la insulina, como son la disminución del número de receptores de insulina y de su actividad catalítica, aumento de estado de fosforilación en residuos de serina y tronina del receptor de insulina IRS, aumento de la actividad de fosfatasas de residuos de tirosina, disminución de la actividad de las sinasas PL3K y AKT, entre otros. Ahora tocaremos el tema de la inflamación y la resistencia a la insulina. Sabemos que la inflamación es una respuesta fisiológica de protección de nuestro organismo para poder controlar reacciones ya sean físicas, químicas o biológicas. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo ello? Bueno, la obesidad promueve un estado de inflamación crónica de bajo grado por un aumento en el número de macrófagos infiltrados en el tejido adiposo, lo que promueve la secreción de mediadores de inflamación. Y bien, estos factores contribuyen al estado local y generalizado de inflamación asociada a la obesidad. Por otro lado, pueden inducir directamente resistencia a la insulina al promover la fosforilación en serina del IRS, la expresión del SOX3, la producción de citocinas proinflamatorias y ceramidas y la disminución de la expresión del GLUT4 y el transporte de glucosa. Entonces, la resistencia a la insulina se asocia también al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, cáncer, entre otros. Ahora hablaremos sobre el estrés del retículo y su asociación con el desarrollo de resistencia a la insulina. Esto se da en respuesta al mal plegamiento de proteínas en el retículo endoplasmático. Se induce la activación de tres sinasas sensoras de estrés, que son la PRK, que es la proteína del retículo parecida a la sinasa que se activa por el ARN de doble cadena, la IRE1, que es la sinasa endorribonucleasa 1, y ATF6, que es el factor activador de la transcripción 6, los cuales detectan el mal plegamiento proteico y desencadenan un mecanismo conocido como UPR por sus siglas en inglés, lo que significa respuesta a las proteínas mal plegadas.
Bien, estas cinasas también promueven mecanismos que llevan a síntesis de citocinas inflamatorias o a la activación de cinasas que regulan la activación de IRS. Ahora veremos la relación entre la disfunción mitocondrial y la resistencia a la insulina. La disfunción mitocondrial promueve una disminución en la oxidación de lípidos como resultado de una disminución general de la fosforilación oxidativa. Esto contribuye a una acumulación de ácidos grasos libres y lípidos que favorece el desarrollo de resistencia a la insulina. La acumulación de estos ácidos grasos libres se acompaña de un incremento en los niveles de diacilglicerol y ceramidas, los cuales inhiben la señal de insulina. El diacilglicerol promoviendo la activación de la proteína quinasa, la cual fosforila e inhibe el receptor de insulina, y las ceramidas, regulando la desfosforilación e inactivación de AKT por la PP2A. La disminución en la oxidación de lípidos también promueve la generación de ROS, que provoca estrés oxidativo y diversos daños a nivel mitocondrial y celular, lo que potencialmente da lugar a mitofagia o, bajo altos niveles de estrés, apoptosis. Para concluir, sabemos que la insulina es una hormona que cumple funciones vitales en el metabolismo energético. La resistencia a la insulina, siendo el medio para el síndrome metabólico y desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, se asocia a distintas alteraciones en los distintos niveles de la insulina, que pueden generar procesos como inflamación, estrés del retículo y disfunción mitocondrial. Por ello es importante el estudio constante y el conocimiento acerca de la conexión que existe entre estos mecanismos moleculares y la resistencia a la insulina, ya que puede lograr un descubrimiento de nuevos blancos terapéuticos.